Hola, soy Alex. Dicen que lo que se promete se cumple. Me han pedido que haga tanto la guía de empuje como la guía vertical para la sierra circular de banco. El día de hoy fabricaremos este dispositivo que nos servirá para montar ambas guías, así como haremos la guía de empuje, y en un segundo video podremos ver lo que es la guía vertical para poder hacer espigas con la sierra circular. Si te interesa cómo se fabrican estos dispositivos, sigue el video hasta el final. La principal guía de nuestra sierra de banco es la guía paralela, que va exactamente en línea a lo que es nuestro disco de la misma sierra. En esta guía tú podrás observar que lo que hice fue poner dos maderas paralelas por ambos lados de dicha guía, con un hueco en el centro para poder montar otro tipo de guías que pueden llegar a ser muy necesarias dentro de nuestro taller. Lo primero que vamos a hacer para sacar una guía de empuje bien centrada es medir nuestro centro, que es de 25 milímetros, y la parte exterior, que es de 66 milímetros. Una vez recortando nuestro listón, debemos de probar que corra en perfectas condiciones entre las dos tablas paralelas de nuestra guía. Y comprobaremos que nuestro listón superior quede en forma exacta entre la orilla de cada una de nuestras tablas paralelas. Pegaremos nuestros dos listones con abundante pegamento y utilizaremos nuestra guía paralela para rectificar que quede bien alineada ambas maderas, prensándola y posteriormente clavándola para evitar que ésta se nos despegue. Una vez habiéndola pegado y clavado, debemos de comprobar que nuestra guía corra en perfectas condiciones y esté bien alineada en nuestra guía paralela. Y finalmente cortaremos las puntas de la primera parte de nuestra base para nuestras guías, dando la medida que requieras para tu propia sierra. Cortaremos un listón que nos dé en altura desde la base de nuestro banco de sierra hasta la orilla de nuestra guía de empuje, por lo largo que nos dé esta misma guía. En el listón lateral vamos a hacer perforaciones junto con avellanado para poderlo unir a la parte superior de nuestra guía de empuje. Prensaremos nuestras maderas. Observaremos que estén bien alineadas y escuadradas, y las uniremos por medio de chilillo o tornillo para madera, sin utilizar pegamento por si se requiere alguna reparación. Y una vez que hemos unido nuestras maderas, lo que vamos a hacer es un mango para poder empujar. Si no has visto cómo se hace este mango, te dejo el enlace en la parte de aquí arriba sobre el taco de madera para lijado. Ahí hicimos un mango similar a este. Lo ponemos en el lugar que vamos a utilizar para poder empujar. Hacemos nuestras perforaciones y no olvides en la parte trasera avellanarlo para que los tornillos no vayan a pegar con nuestra guía paralela. No olvides también perforar lo que es tu mango para evitar que se vaya a reventar en el momento en que lo atornilles. Y atorníllalo siempre a mano, ya que la máquina puede llegar a provocarte que la madera llegue a reventarse aun cuando ya esté perforada. Y una vez terminando nuestra estructura, lo que tenemos que probar es si realmente circula con mucha suavidad sobre lo que es la guía paralela, ya que cualquier tipo de atorón en ella no será funcional en el momento de trabajarla.
Y para poder sacar lo que es la tabla que nos va a ayudar a empujar, lo que vamos a hacer es medir de la base de la sierra hasta la parte de la orilla, que vendrían siendo en este caso 9 centímetros. Le daré 2 centímetros hacia arriba, haciendo una tablita de largo de 20 centímetros por 11 centímetros de ancho, con grosores en dos tipos, que serían de 15 milímetros y de 4 milímetros. La madera que nos va a servir para empujar, hay que hacer un rebajo de 1 centímetro sin cortarlo por completo. Deja unos 4 centímetros antes, apaga tu sierra y sácala. Este recorte lo podrás hacer con un serrote o cegueta. Esta pestaña de aquí nos va a servir para empujar nuestra madera cuando la estemos cortando en la sierra. Una vez que ya tengamos preparada nuestra madera con la pestaña de empuje, vamos a los 5 centímetros de cada orilla a hacer líneas paralelas de 6 milímetros, ya que utilizaremos una navaja de router para hacer las ranuras. Estas deberán llegar a 1 centímetro antes de la base, tanto inferior como superior. Une tanto tu plantilla de 4 milímetros como la plantilla de 15 milímetros con clavo fuera del área donde vamos a rebajar. Utilizaremos nuestro router con una navaja de 1/4 y una guía. Si esta guía tú no la tienes, te dejo el enlace en la parte superior para que veas cómo se fabrica. Ahora lo que necesitamos aquí es hacer un par de perforaciones para poner las perillas. Ahora bien, para hacerlo en forma muy sencilla, lo ubicamos en la orilla de aquí, escuadramos en esta forma y rayamos la parte de adentro. Y centramos a 1 centímetro. Y bien, para el armado ya de nuestro empujón, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar tornillos de 1/4 de grosor, pero son tornillos a los que les llaman tornillo de carro. Aplané la punta para evitar que pudiera haber algún accidente contra lo que es la sierra, dañando obviamente la sierra. Utilicé de estos porque tienen aquí un cuadrado. Si tú lo observas, este cuadrado evitará que en el momento de apretar nuestro tornillo, se llegue a mover. Y ya habiendo perforado hasta la parte trasera, podemos utilizar dos opciones, lo que puede ser un botón que ya hemos hecho aquí en videos, o bien podemos utilizar una tuerca mariposa como esta para apretar nuestro equipo. Y ya completamente terminado, ya se puede correr hacia arriba o abajo según lo que se necesite, con sus botones por la parte trasera. Pruébalo antes de utilizarlo, que corra en perfectas condiciones, ya que no debe de atorarse absolutamente por ningún motivo. Llega el momento de empezar a probar nuestras guías. Vamos a probar el empujón. Ponemos la madera que vamos a cortar, bajamos nuestra placa al nivel de lo que es el material y apretamos, y así podremos empujarla con y nivelamos la navaja de nuestra sierra. No se te olvide que con este equipo se ocupa lo que es la máscara para polvo, y de preferencia utiliza careta, ya que esta te protegerá más tu cara en caso de un rebote por parte de la sierra. Y ahora utilizaré el empujón de 4 milímetros, haciendo un corte de 5 milímetros
con la sierra. Y es aquí como nos podemos dar cuenta cómo podemos cortar tablas mucho más angostas sin tener que arriesgar nuestras manos. Espero realmente que este dispositivo pueda llegar a auxiliarte y a evitar accidentes dentro de lo que es la sierra circular de banco. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o directamente en la página de Facebook de Tu Carpintería y Tú. Te dejo el enlace en mi canal, en lo que es el banner, o bien debajo de este video, abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.